Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la explicación de la semana 4 de la unidad 2, que lleva por nombre el ensayo para pensar en voz alta. El propósito de la unidad es que el alumno redacte argumentos y opiniones sustentadas sobre un tema expresando una perspectiva personal o un punto de vista para persuadir a otros. Les voy a presentar la tabla de ponderación de las actividades que se van a realizar en la unidad 2. Como les comentaba, estamos en la semana 4, en la unidad 2, y en la semana 4 ustedes van a entregar dos entregables. Uno que lleva por nombre texto reflexivo, que se entrega en un documento de Word, un formato que yo les envío, y esa actividad tiene un valor del 10% de su calificación. Bien, en la semana 4 se les va a pedir la estructura de un ensayo que también se entrega en un documento de Word que les voy a compartir, y esa actividad va a tener un valor del 10%. En la semana 4 ustedes están sumando un total del 20% con las actividades que van a realizar. En la semana 5 ustedes van a elaborar un esquema de los elementos del ensayo, que tienen que hacer un organizador gráfico, y este trabajo va a representar el 10% de su calificación. En la semana 6, ya el borrador del ensayo en un documento de Word, que se le incluye en cada uno de estos trabajos una lista de cotejo para que conozcan los criterios de evaluación, y esta actividad tiene un valor del 20% de su calificación. Y por último, en la semana 7 se entrega el ensayo final en un documento de Word con su lista de cotejo, y esta actividad tiene un valor del 30% de su calificación. Y para cerrar ya la unidad, presentan un cuestionario, contestan un cuestionario que es como un examen de la unidad y tiene un valor del 20% de su calificación. Cuando lleguemos a la semana 7, antes de que ustedes contesten el cuestionario, se hace un repaso como el anterior para que puedan acreditar ese cuestionario con el 10 perfecto y obtengan este 20% de su calificación. Como se pueden dar cuenta, si cumplen con todos estos trabajos que se solicitan, van a sumar el 100%, que es el 10 de su calificación, y van a estar sumando de manera general al cierre del semestre de esta asignatura otro 16% de su calificación, y así sucesivamente. Después les voy a explicar la unidad 3 cuando entremos a esa unidad. Pero estos son los entregables que ustedes van a hacer, y hay que tener mucho cuidado de aprender a manejar la tabla de ponderación para que vean los valores que tienen cada uno de ellos y ustedes decidan si los entregan o no y qué tanto les perjudica en su calificación. Bien, teniendo ya lo que es la presentación de la unidad 2, que es el ensayo, su propósito y la tabla de ponderación, vamos a pasar a la explicación de la semana 4. En la semana 4, la primera actividad lleva por nombre conocimientos previos. Aquí lo que se le solicita al alumno es que responda a las siguientes preguntas detonadoras. Por ejemplo, ¿has leído y escrito ensayos de comparación y contraste? ¿Sobre qué temas? ¿Qué características de los ensayos conoces? ¿Qué dificultades crees que se enfrentan al leer un ensayo? ¿En qué medios de comunicación se pueden publicar ensayos? ¿Y sobre qué tema te gustaría escribir un ensayo y el por qué? Otro de los puntos que necesitas tomar en cuenta que debes realizar en este apartado es que tienes que redactar en un documento de Word una reflexión personal de al menos una cuartilla acerca de la importancia del ensayo como medio para expresar tu opinión sobre un tema determinado. Esto es lo que se está pidiendo en la semana 4, como anteriormente aquí se ha explicado. Semana 4, texto reflexivo, que tiene un valor del 10% mismo que se está indicando en este apartado. Bien, me voy a dirigir al documento de Word que les voy a compartir, mismo que cada uno de los presentes tiene que enviarlo. Yo se los voy a enviar por WhatsApp para que ustedes lo utilicen. ¿Qué tienen que hacer con este formato de entrega? Van a poner su foto, su nombre y el grupo. Actualmente cada uno de ustedes ya tiene una calificación en la unidad 1, que es la noticia. Aquí se está pidiendo que incluyas su calificación y hay que incluir el promedio que han adquirido en la unidad 1. ¿Cuándo me van a entregar este trabajo? Lo van a entregar el día domingo
Lo van a entregar el domingo 3 de octubre. Como hora límite o máxima es a las 12 de la noche. Domingo 3 a las 12 de la noche. Bien. A esa hora cierro plataforma. Como se pueden dar cuenta, viene la lista de cotejo. En esta lista de cotejo, vienen los criterios que se le va a evaluar a su trabajo. Por ejemplo, dice lista de cotejo, exploración de conocimientos previos. Que el alumno aporte ideas, que su escrito contenga información y datos de valor que apoyan la intención de la actividad y sirven a sus compañeros de grupo y deben de citar las fuentes consultadas. En la parte del vocabulario les voy a evaluar que redactes en forma clara y concisa, utilizando un adecuado vocabulario y cuidando las reglas ortográficas. Si te das cuenta, aquí viene el puntaje que se le da a cada uno de los criterios. Les voy a explicar lo siguiente. En este documento viene la semana 4 con el mismo nombre del apartado, conocimientos previos. Aquí vienen las preguntas que ya les he leído. Aquí me tienen que dar la respuesta de lo que ustedes consideran. Esta actividad la estoy dividiendo entre ese 10% que se dice en la tabla de ponderación. Si tú cumples con esta actividad, tiene un valor del 4% de tu calificación. En la misma semana 4 están pidiéndote la reflexión personal. En esa reflexión personal es exactamente lo mismo que te he leído anteriormente, que debes de hacer una reflexión personal de al menos una cuartilla acerca de la importancia del ensayo. Aquí te pongo una nota que es reflexión personal y que no se van a aceptar plagios de escritos de internet. Si ustedes empiezan a escribir en el documento cuánto es una cuartilla, el total de la hoja de Word de esta hoja, por favor. Si se les hace que van a escribir mucho, les doy la opción de que ustedes pueden seleccionar su documento y pueden venir aquí a los párrafos y darle de 1.5 a máximo a 2. Ya más grande ya no va a ser aceptado, ¿no? Y siempre, aquí por ejemplo, siempre hay que interlinear los trabajos, aquí en la parte de justificación. Esa sería como la opción que tienen para realizar el trabajo de la reflexión personal. Y tiene un valor del 6%. Como se pueden dar cuenta, ambas actividades van a sumar ese 10% que se presentaba aquí en la tabla de ponderación. Bien. Me voy a venir a la semana 2, a la segunda actividad, perdón, a la semana 4, a la segunda actividad que lleva por nombre estructura del ensayo. Y dice lo siguiente. El ensayo es un escrito formal con una extensión variable en el que se exponen ideas y puntos de vista particulares con argumentos y opiniones sustentadas sobre un tema que nos interesa. El ensayo de comparación y contraste analiza dos o más subtemas para compararlos y contrastarlos. Por ejemplo, dos periodos de la historia, dos teorías, dos posturas, dos investigaciones, entre otros. También se le solicita al alumno que debe de leer la página 50 a la 59 de su libro de comprensión y producción de textos 1 y debe de investigar en diferentes fuentes digitales ejemplos de este tipo de ensayo. Debe de poner especial atención a la forma en que está organizada la información y elaborar una tabla como la siguiente en la que describa los elementos de su estructura y debe subirla a la plataforma. Esta es la tabla que te piden que elabores sobre la estructura de un ensayo que lleva la introducción, desarrollo y conclusión. Para poder continuar con la explicación, aquí en la parte de recursos, se dan cuenta, viene los recursos de las páginas de los libros que se pide que lea. Del libro de comprensión, la página que se solicita de la 50 a la 59. Si ustedes le dan clic, ahí van a tener esas hojas que se requieren que lean. Y aquí viene la lista de cotejo. Bien, para que puedas comprender cuál es la estructura del ensayo y dónde buscar en fuentes confiables un ensayo de comparación y contraste, me voy a ir aquí a la parte de unidad
Recuerda que hay unos recursos que son videos tutoriales que les ayudan a realizar el proceso para poder elaborar el trabajo que se solicita en esta plataforma. Hola, bienvenidos. Soy Karina Campos, maestra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este tutorial fue diseñado especialmente para ti. Les explicaré cómo elaborar paso a paso el producto integrador de la unidad 2, el ensayo. Etapa de inicio. Momento de exploración. El alumno explora ensayos de comparación y contraste, decide tema y aspectos de interés. Lo primero es elegir un tema de interés. Recuerden, deben ser similares por naturaleza. Por ejemplo, 2 teorías, 2 posturas, 2 investigaciones, 2 periodos de la historia, como también pueden ser temas como 2 etapas de la vida, 2 marcas de carro, 2 equipos de fútbol o 2 marcas de celulares. Segundo paso, selección de fuentes confiables. Les comparto algunas sugerencias. Observe el ejemplo. Las fuentes que se utilizaron para elaborar el ejemplo de energías del futuro son las siguientes. Tercer paso, ingresar a la página de la fuente confiable. Seleccionar la información que le da respuesta a las preguntas de investigación. Lo siguiente que tiene que hacer es almacenar la información en un archivo de Word de esta manera. Y por último, guardar el documento en una carpeta con el nombre de la materia y la unidad. En el próximo video les explicaré cómo elaborar la estructura del ensayo. Gracias por su atención. Bien, les voy a compartir el siguiente video, que viene siendo para darles la información de cuál es la estructura de un ensayo. Etapa de desarrollo. Momento de interpretación. El alumno identifica aspectos comparados y contrastados. Retomando el contenido de la elección del tema de su interés, recuerden tener presente el destinatario y el propósito del ensayo. Observen el ejemplo. Damos inicio a la elaboración de la estructura del ensayo. La estructura está conformada por 3 partes fundamentales. 1. Introducción, que plantea el problema, su importancia o su interés. 2. Desarrollo, es el cuerpo del ensayo donde se tratan los puntos de comparación y contraste. 3. Conclusión, corresponde al cierre del ensayo y presenta la postura del autor. Les comparto el ejemplo de energía del futuro. Observe cómo se redacta la introducción, en donde se incluye la idea central. En el desarrollo se dan las respuestas a las preguntas de investigación. En la conclusión se incluye la opinión del autor. Recuerda incluir las fuentes que dieron respuesta a las preguntas de investigación. En el próximo video les explicaré cómo realizar el producto integrador de la unidad 2, el ensayo. Bien, ya tenemos los 2 pasos que nos indican en el apartado de la estructura de una noticia. Para recordar qué es lo que nos solicitan en este apartado, es que le piden al alumno que debe de buscar en fuentes digitales ejemplos de ensayos y debe de poner especial atención en cómo está organizada la información para que pueda elaborar esta estructura del ensayo, que ya se ha comentado que es el que trae la introducción, el desarrollo y la conclusión. Les voy a proyectar el siguiente formato de la semana 4 que lleva por nombre estructura del ensayo. Nuevamente este formato
le tienen que anexar su foto, su nombre y el grupo. La fecha de entrega es la misma, como ya se los comenté, es domingo 3 de octubre a las 12 de la noche, ¿no? Como hora máxima. En este formato viene en misma forma acomodada, viene una lista de cotejo, que aquí dice su producto, tabla, estructura del ensayo. ¿Qué se te va a evaluar como criterios? Que el alumno reconozca la estructura general de un ensayo y que distingue los aportes y perspectivas originales de ensayos. Este es un punto muy importante que dice perspectivas originales, tal cual está inscrito en ese ensayo que ustedes van a decidir. Ahorita les voy a explicar. En el formato de tareas y ortografía se va a evaluar lo siguiente, que el alumno presente su actividad con la portada indicada, tipo de letra. Ya hemos comentado anteriormente que el tipo de letra como sugerencia está calambre y cuerpo 11 o 12, tamaño de letra 11 o 12, o Arial 12. Deben de incluir conclusiones personales y deben de citar las fuentes. Recuerda que también se te debe evaluar las aportaciones que las hagas de forma clara y concisa y utilizando un adecuado vocabulario y cuidando las reglas ortográficas. Si ustedes cumplen con cada uno de estos criterios, van a sumar un 10% de su calificación. Voy a hacer énfasis de que ustedes tienen que venirse aquí a la barra de tarea, ir a la opción de insertar y elegir un símbolo de su preferencia para estar indicando que están cumpliendo con cada uno de esos criterios para que lleven el control de que están cumpliendo con lo que se está solicitando. Recuerda que te he comentado que puedes dar control C, control V y se va a duplicar la imagen y así puedes de manera práctica ir llenando los puntos que se solicitan que deben de tomar en cuenta. Nuevamente, ese trabajo tiene un 10% de su calificación, mismo que se encuentra en esta tabla de ponderación que lleva por nombre estructura del ensayo y que tiene un valor del 10% que concuerda con lo indicado en la lista de cotejo. Bien. Aquí ya viene siendo la actividad de la estructura que se está solicitando en la plataforma estructura del ensayo. Aquí tiene algunas modificaciones y tiene información, porque esta información se las voy a enviar para que la lean más detenidamente y puedan comprender y puedan elaborar su trabajo que se está solicitando. Bien, como les comentaba que uno de los ejemplos que se está dando aquí como sugerencia en el video tutorial es que se dirijan al buscador de Google académico, que son fuentes confiables de ensayos, y aquí pongan un tema de su preferencia. Por ejemplo, yo ya tengo este ensayo de comparación y contraste que he buscado con anterioridad, y si yo me vengo aquí y pongo tal cual el nombre, ya me aparece el ensayo y simplemente lo que tengo que hacer es darle clic en donde dice PDF para descargar el documento. Como yo también ya anticipé ese proceso, yo ya tengo este ensayo en mi sistema. Como les comentaba, este tema de mi preferencia es de la educación presencial a la virtual, la nueva percepción de los estudiantes por la pandemia COVID-19. Como se dan cuenta, ya he resaltado los puntos que yo considero importante en esta lectura y como se pueden dar cuenta, aquí viene un breve resumen que me ayuda a comprender lo que voy a encontrar en esta lectura, a socializar con lo que voy a encontrar. Pero a mí lo que me interesa es lo que me pide en la estructura que debe de tener un ensayo. Y la primera parte viene siendo la introducción. Como anteriormente en el video se solicitaba que en la introducción tenemos que ubicar lo siguiente. Déjenme proyectarles una información. Ah, no, aquí no. Que en la parte de la introducción viene el planteamiento del problema, su importancia y su interés.
Aquí. En la parte de la introducción, ¿qué tenemos que prestar especial énfasis a la lectura que van a hacer de su ensayo que van a buscar en Google Académico? Tienen que ubicar el problema, la importancia y su interés. Bueno, yo tengo que leer el documento y como pueden darse cuenta he resaltado la información que da respuesta a cuál es el problema, cuál es la importancia y cuál es el interés de este investigador sobre este tema que estamos indagando sobre de la educación presencial a la virtual. Bueno, cuando yo ya leo, yo lo único que tengo que hacer es poner el primer elemento que viene siendo planteamiento del problema y escribir tal cual lo indica el autor de ese ensayo. Por ejemplo, la información es la siguiente. La contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 ha provocado una suspensión de actividades académicas presenciales de escala mundial en las instituciones de educación en sus distintos niveles en la historia del mundo moderno, situación que afectó a cerca de 1.600 millones de estudiantes y a más de 60 millones de docentes, esto citando a la UNESCO. En el segundo elemento que viene siendo la importancia, encuentro la siguiente información. Ante esta situación, las organizaciones e instituciones educativas de todos los niveles a escala mundial encontraron un medio para continuar con las actividades académicas de manera virtual en la educación mediada por las tecnologías. Uno de los problemas en la educación derivado de esta situación tiene origen en el acceso a la tecnología, ya que generó una brecha enorme ocasionada por la transición y adopción tecnológica. Esto citando a Briceño 2020. Es decir, mientras menor es el alcance tecnológico, se va incrementando la incertidumbre para lograr las metas institucionales. Las instituciones educativas a nivel mundial buscan soluciones innovadoras en un tiempo relativamente corto. Los esfuerzos de las instituciones educativas, los docentes, los alumnos y el Estado para mantener las actividades académicas desde sus hogares han permitido acercarnos a la efectividad y ritmo de trabajo y estudio que se tenía previo a la pandemia. Lo siguiente que encuentro que es el punto de interés es la siguiente información. El proceso educativo, en el proceso educativo, tiene dos actores fundamentales que le dan vida a través de sus relaciones e interacciones entre sí, que son el docente y el alumno. Y son justamente ellos quienes se vieron mayormente afectados por la transición hacia un modelo de educación virtual. La principal intención que anima a la educación a distancia es que la distancia no exista. Y justamente es lo que ha permitido llevar a cabo las actividades académicas durante la pandemia, en el contexto de los distintos niveles de educación. Como se pueden dar cuenta, esta información la he adquirido tal cual, se encuentra en este documento manteniendo la originalidad del documento del autor, la idea del autor, y simplemente la he depositado en la parte que le corresponde, ubicando que es la parte de la introducción, incluyendo lo que se pide, que es el planteamiento del problema, la importancia y su interés. Bueno, para seguir con la estructura de un ensayo, el siguiente elemento viene siendo el desarrollo, y aquí en la parte del desarrollo se menciona que es ya el cuerpo del ensayo, y aquí se incluyen los puntos de comparación y contraste. Bien. En esta parte del documento, yo lo que tengo que hacer es seguir leyendo, leerlo. Aquí yo encuentro la descripción del método y los resultados. Aquí es donde se encuentra la parte del cuerpo del ensayo. ¿Qué incluyo en esta parte? Lo siguiente. Yo pongo como puntos de comparación y contraste lo siguiente. Se pretende describir la perspectiva de los estudiantes universitarios hacia la aceptación y adopción de la educación virtual derivada de la migración. Instrumentos utilizados para obtener estos datos. Se utilizó un cuestionario acerca del contraste entre las dos modalidades y su preferencia hacia ellas. Dice, ¿cuáles son las preguntas que se incluían en ese cuestionario? Son las siguientes.
Aquí dice antes de la emergencia sanitaria. ¿Con qué frecuencia habías considerado inscribirte en un plan de estudio de educación formal en formato virtual? Y la siguiente pregunta dice, actualmente, ya con la experiencia que tienes en este formato, pues ya les hacen la siguiente pregunta, que es, ¿con qué frecuencia has considerado inscribirte en un plan de estudios de educación formal en formato virtual? Como se pueden dar cuenta, aquí ya vienen los resultados, mismos resultados que yo estoy utilizando de lo que se encuentra en el formato, en el documento del ensayo. Aquí, como se pueden dar cuenta, viene una gráfica. Esta gráfica viene exactamente igual en la opción de resultados. Si yo le vengo aquí abajito, va a venir la pregunta que actualmente les he compartido, la gráfica, y aquí viene rápidamente la descripción de los datos que se presentan en esta gráfica que nos hace el autor de este ensayo. Y es exactamente lo mismo que ustedes van a realizar. Por ejemplo, dice, en el cuadro 1 podemos apreciar en las columnas de diferencia que los datos correspondientes a las frecuencias de nunca y raramente han disminuido, lo que quiere decir que después de la migración a la virtualidad, su perspectiva ha cambiado, aceptando de mayor manera la idea de estudiar de manera formal en modalidad virtual. Esto se refuerza al ver la diferencia correspondiente a las frecuencias frecuentemente y muy frecuentemente, que incrementaron con respecto a los que los estudiantes consideraban antes de la virtualidad. Como se pueden dar cuenta, aquí ya se encuentra una de las preguntas de investigación que se están comparando y se están contrastando. Aquí solamente viene una pregunta de ejemplo, pero en este documento vienen más gráficas con sus respectivos resultados e interpretación de los datos que ustedes van a encontrar también en el documento que busquen en Google Académico. Como les comentaba, yo solamente puse una pregunta de ejemplo que se están comparando y contrastando. Ustedes tienen que poner 2 o 3 como máximo en el documento que busquen en Google Académico. Bien. Para finalizar con la estructura del ensayo, se concluye con lo que es la conclusión. En esta parte de la conclusión dice que ya es el cierre del ensayo y se presenta la postura del autor. Bien, como tal, no viene que diga conclusión, pero sí dice comentarios finales. Y lo que viene tal cual aquí como conclusiones personales o comentarios finales, yo lo estoy depositando en apartado de conclusiones y pongo lo siguiente. Indico ese elemento, presentación de la postura del autor ante los dos conceptos analizados. ¿Cuáles son esos dos conceptos analizados que están comparando y contrastando? Recuerda que están hablando de la educación presencial a la virtual. Esos son los dos conceptos que estoy comparando y contrastando y viendo la perspectiva de los estudiantes. Bien. La conclusión a la que llega el autor de este ensayo es la siguiente. Habiendo realizado un estudio que nos permitió recuperar y describir la perspectiva de los estudiantes con respecto a la educación virtual en contraste con la presencial, hay puntos muy importantes que se deben de considerar. El primero de ellos es que en el contexto de complejidad con el que nos enfrentamos, nos exigen de manera distinta dependiendo del rol en que nos encontremos. La primera perspectiva es con respecto a los roles de docentes y estudiantes, en donde se requiere que se adquieran las competencias necesarias para aprender y enseñar de manera adecuada en modelos educativos sustentados por tecnologías. Pero el reto de estos actores va más allá al uso de las tecnologías, ya que lejos de solo dominar las herramientas, se debe de saber utilizarlas de manera correcta para adquirir conocimientos en el proceso de aprender a aprender guiado por un docente. El cambio realmente necesario desde los docentes y estudiantes es a través de la apropiación de las tecnologías como sustento en las estrategias de enseñanza. En las estrategias de enseñanza y aprendizaje, desarrollando competencias que les permitan ser
colaborativos y elementos activos y autónomos en su educación. A través del desarrollo integral del estudiante, lograremos que se encuentre preparado para afrontar situaciones como las que se encuentran vigentes a nivel mundial a través del uso de las tecnologías. Esta información viene tal cual del ensayo original de la postura del autor. Voy a irme aquí a la partecita de abajo porque viene un poquito más extenso, pero es muy importante la información que se encuentra en este ensayo y se los voy a terminar de leer. Dice, llevar a los docentes, instituciones y a los estudiantes a dar el salto de la educación presencial a la virtual es una tarea que requiere un cambio profundo en todos los elementos involucrados. Se requiere visualizar las debilidades y fortalezas que se tienen de manera individual y grupal y canalizarlas de la mejor manera para lograr las metas y alcanzar los niveles académicos distintos que exige la sociedad del aprendizaje. La segunda perspectiva de actuación es como institución educativa y como Estado, en donde se vuelve imperante realizar esfuerzos aún más grandes que permitan reducir la brecha tecnológica que encaramos a través de esta situación que nos hizo depender de manera extraordinaria de las tecnologías de la información. Desde la perspectiva institucional, se tiene una piedra fundamental de la cual se puede partir y a través del diseño de planes y programas que se centren en curricular sustentadas en las tecnologías. De acuerdo con Briceño 2020, la redimensión del currículo apoyado en tecnologías conduce a las consideraciones de la teoría curricular, el aprendizaje y el diseño de planes centrados en el enfoque de la formación por competencias, lo que es fundamental para comprender el currículum del siglo XXI orientado hacia una educación integral. Bien. Aquí ya se encuentra en la conclusión del autor. Lo que sigue es que ustedes deben de poner la referencia del ensayo de comparación y contraste que están utilizando. ¿Dónde yo he adquirido esa referencia? Aquí mismo en el apartado de Google Académico, en el buscador, se encuentra el documento que yo estoy analizando y estoy ubicando la estructura del ensayo. En este apartadito que viene aquí, está la estrellita y vienen estas, se me fue comitas. Viene cómo ustedes pueden citar. Aquí dice APA y yo lo único que tengo que agarrar es tomar toda la referencia, hago un control C, me lo voy a llevar al documento de Word. Le voy a dar control V y si se dan cuenta yo ya tengo la referencia que me ha compartido la página para citar el ensayo de comparación y contraste de Caracheo. Bueno, aquí ya está la referencia y ya se encuentra aquí. Como se pueden dar cuenta, dice los nombres de los autores y viene el título que es de la educación presencial a la virtual, la nueva percepción de los estudiantes por la pandemia COVID-19, que coincide con el mismo título que viene en la parte de acá arriba. Y eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Tienen que leer, ubicar la información que conforma la estructura de un ensayo. Para que podamos finalizar con la información, les voy a compartir el siguiente refuerzo de la información de lo que hemos visto. Lo que hemos visto en la etapa de inicio es que el alumno tiene que explorar ensayos de comparación y contraste y debe de decidir un tema de su interés. Pero ¿qué es un ensayo? Es un escrito formal con una extensión variable en el que se exponen ideas y puntos de opiniones particulares con argumentos y opiniones sustentados sobre un tema que nos interesa. Es decir, es un tipo de texto escrito en prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema. El ensayo de comparación y contraste, que es el que nos compete en esta unidad, van ustedes a analizar 2 o más subtemas para compararlos y contrastarlos.
como anteriormente se comentó en el video tutorial, tienen que ser similares por naturaleza, como pueden ser 2 teorías, 2 marcas de carro, 2 posturas, 2 equipos de fútbol, 2 investigaciones, 2 marcas de celulares, 2 periodos de la historia o 2 etapas de la vida. Actualmente hay muchos jóvenes que les interesa lo que son las consolas de videojuegos. Pueden comparar y contrastar diferentes consolas, claro que pueden utilizarlo. Lo importante aquí, chicos, es que cada uno de ambos sexos, tanto mujeres como hombres, busquen un tema de su preferencia porque tienen que leer para poder ubicar lo que viene siendo la estructura de un ensayo, como ya se los mostré anteriormente. ¿Cuáles son algunas de las preguntas de investigación que puede abordar el alumno para realizar un ensayo de comparación y contrastes? Son las siguientes. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Ambos recursos son igual de eficientes? ¿Cuestan lo mismo? Y también una de las preguntas de apoyo pueden ser ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Claro está que se deben de adecuar de acuerdo a los conceptos que van a estar analizando y comparando. Para finalizar, ¿qué es lo que ustedes me van a entregar? Me van a entregar el análisis de un ensayo de comparación y contraste como el anterior que les he publicado aquí en el documento de Word. Recuerden, este formato de entrega se los voy a enviar ya con el ejemplo, con la finalidad de que vuelvan a repasar y puedan ubicar cada uno de sus elementos, pero cuando ustedes ya empiecen a trabajar en el suyo, necesito que borren la información y pongan la que le corresponde a su tema de preferencia. Me gustaría saber si tienen alguna duda respecto a lo que van a realizar en la semana 4 en el apartado de estructura de un ensayo. No, profe, ninguna. ¿No tienen ninguna duda? Bien. Voy a pasar lista, compañeros. Ya tengo una lista aquí de manera digital. La tomé la última a la 1. Voy a anexar a la gente que ha ingresado nuevamente. Cuando tome lista, sí necesito por favor que abran su micrófono y prendan sus cámaras de una vez porque es lo que les da la asistencia. Recuerden que es uno de los reglamentos que se les compartió. Voy a pasar nuevamente asistencia.